Bien, chicos. Ya, ustedes me dicen cuando estén listos con Sí, con, profe. con el script y los datos. En el script, por supuesto, tienen que colocar su directorio de trabajo al principio para que pueda funcionar todo, si no, las cosas dejan de funcionar en principio, ¿no? Ok, entonces yo voy a partir el trabajo, pero hay dos ejemplos completos dentro de este script. Por favor, no voy a partir con el primero, voy a hacer un poco más raro, voy a partir con uno más abajo que dice, un segundo, donde tienen que pararse, donde dice análisis Boston H. Yes. Vamos a partir con este ejercicio. A ver, mientras ustedes están haciendo, descargando y colocando el directorio de trabajo donde tienen que descargar, aquí yo puse mi directorio de trabajo, ustedes coloquen el suyo para que sepa R dónde encontrar los archivos. El Boston H, o sea, es Boston House, es un dataset que ya hemos trabajado. Lo voy a ocupar de ejemplo únicamente porque vamos a hacer como que un proyecto, cómo tendría que hacerse con todo, no con todas las herramientas que hemos usado, pero con muchas de las herramientas que hemos usado. O sea, yo le entrego un dataset y ustedes en principio tienen que hacer un análisis de este dataset usando gran parte de todas las herramientas que hemos usado. Me refiero aquí a usar regresión lineal, usar clasificadores, usar análisis de clúster, usarlo todo en principio con un conjunto de datos. Y mi objetivo un poquito es mostrar cómo se puede hacer esto con un conjunto de datos, en principio, y empezar a responder a las preguntas que se dan. Entonces, el dataset es un dataset que corresponde a algo que ya hemos visto, que, que corresponde a un conjunto de información sobre casas, en particular en Boston. Esto es un dataset que siempre se utiliza como ejemplo para dar justamente, valga la redundancia, ejemplificar el uso de herramientas. Contiene una serie de variables. Las variables son, bueno, la criminalidad, que es la tasa de criminalidad per cápita en la zona, tiene la proporción de terreno de residencial, si hay negocios, en proporción de negocios, de acres de negocios que estén no relacionados con la vivienda, pero que estén en la zona. Bueno, en la ciudad de Boston, donde está el río Charles, lo que uno tiene puesto es si tiene vistas al río o no tiene vistas al río. El monóxido, porque una zona que tiene óxido nitroso, tiene el número de piezas que tiene la habitación. Si esa casa, los dueños son de 1940, es decir, son una casa antigua. Las distancias, es la distancia a los centros de empleo de Boston, la accesibilidad, etcétera. Hay una serie de, de características. Basada en estas características, uno tiene que predecir el precio de las casas. Esa es como la idea. ¿Cuál sería el precio de una casa dado que tengo estas características? Entonces, la idea es crear un clasificador o un predictor, básicamente no un clasificador, porque hay dos tipos de instrumentos, un predictor o un clasificador. El predictor o clasificador lo que va a hacer es tratar de tomar esta información y generar un modelo a partir del cual se va digamos, a predecir el precio de las casas, o por último va a clasificar a las casas dentro de distintas categorías. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primer punto, por supuesto, es descargar la data. Si ya lo están listos, me dicen, para pasar a la data ya tiene que estar lista en su lugar de, digamos, su directorio de trabajo. Ya yo estoy cargando las librerías, las cargué, las dos librerías que necesito, que son la librería CLAR y la librería Caret, que son para hacer clasificación. Y voy a cargar mis datos. Mis datos se llama boston.dat. Y ustedes se fijan que esta es la data, y la data tiene varios problemas. En particular, no tiene puestos los nombres, tiene las variables B1. Ya yo me puse en el problema. ¿Ya lo descargaron? ¿Ya lo tienen listo? Sí, profe. Ok, buenísimo. Entonces, como ven, no tiene puestos los nombres. Lo primero que vamos a hacer es, o sea, cuando uno tiene la data, esta data de partida ya está bastante limpia, pero por lo general el gran problema que tienen los datos es que nunca vienen como uno quiere que venga. Siempre viene con problemas de ONA, o están, no están bien escritos algunas variables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se hace una pequeña limpieza. En este caso venía sin nombre. Yo le puse los nombres porque yo conocía los nombres que tenía que tener. Y esto fue lo que hicimos. Los nombres de Boston ahora los reemplazamos por sus nombres. Y si llamamos nuevamente a head, entonces
Entonces ahora ya los nombres aparecieron arriba, ¿no? Le colocamos los nombres. Primera acción de limpieza, entre comillas, de la data es colocarle los nombres. Segunda acción es que vamos a reformular river, el river que es una variable binaria, 1 y 0, 1 si estoy frente al río y 0 si no estoy, por dos valores, etiquetas que se llaman no y yes, es decir, no estoy frente al río y sí estoy frente al río. Entonces, la forma de reetiquetar esto es así, simplemente colocar Boston 4, que es la variable 4, la variable river, se fija 1, 2, 3, 4, la variable river, por eso puse 4, los niveles que tiene son 0 y 1. Yo quiero etiquetarlos con no y sí. Entonces utilizo un comando que se llama factor. Primero, el comando se llama factor aquí. Primero factor, y as factor para garantizar que me salga, lo que salga de ahí salga como factor. Entonces esto me permite cambiar a Boston. Una de las cosas que me di cuenta es que la observación que estaba en 506.14 estaba mal escrita, simplemente. Y en vez de decir 11.90 decía 11,90. Entonces lo que hice fue arreglarla, y esto lo arreglé. Ahí lo pueden arreglar. La otra cosa es convertir la variable 14, no sé cuál sería, uno puede ver las variables muy fácilmente escribiendo así simplemente names, dame los nombres de Boston H. Entonces uno puede capturar que la variable está la 11, 12, 13 y 14. Bien, voy a garantizar que la última variable es el valor que tiene la casa, es decir, el precio que tiene la casa, y la quiero convertir a numérico, en principio, por si acaso, digamos, ¿no? ¿Ok? Y finalmente voy a colocar Boston H, para no tener que trabajar con la palabra Boston H, voy a pasársela a datos, para trabajar con datos en vez de con Boston H todo el tiempo, ¿no? ¿Ok? Bien, para darnos cuenta de que está todo correcto, uno puede usar un glimpse. Vamos a echar una mirada final a la data, a ver si está como debe estar las variables, ¿no? La última variable está como numérica, porque son los precios de la casa en miles de dólares. ¿Ok? Esos son los precios de la casa en miles de dólares. Y el resto de las más variables aparecen de acuerdo a el river, es una variable factorial y son numéricas. La accesibilidad también es numérica, pero en este caso son integer. Todo es numérico salvo la variable river, en particular, que es una variable factorial. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestra digamos, la data bien hechita. Mi primera problema es construye un modelo de regresión lineal para predecir los valores de las casas a partir de todas estas características. A ver si se puede predecir los valores de la casa. Entonces, la primera cosa que ustedes ya deben de conocer es cómo se calcula un modelo lineal, un modelo de regresión lineal. LM es un modelo lineal, linear models. El valor que yo quiero predecir es el valor de la casa. La colita chancha significa la fórmula, y puntito que voy a considerar todas las variables. Y los datos son efectivamente, ¿ok? Si hago un sumario de los datos, tengo que ser capaz de interpretar lo que me dice el sumario, ¿no? ¿Ok? Entonces, el sumario que me dice que, bueno, hay un montón de variables importantes, evidentemente, y las únicas que no son importantes, no, a la gente no le interesa mucho que haya negocios cerca, es el business en particular, o tampoco le interesa de que sea demasiado antigua la casa, que del año 1940, sino que simplemente que esté en buen estado. Quizás hay variables que son muy, muy importantes. Y ¿cómo me doy cuenta de la importancia? Me doy cuenta, le recuerdo, primero necesito ver los asteriscos, porque me indica que efectivamente esa variable es distinta de cero. Y segundo, tengo que ver los valores que tienen las variables. Por ejemplo, mirando acá, me doy cuenta de que la criminalidad o la tasa de criminalidad es una variable importante, pero es negativa. Es decir, a mayor tasa de criminalidad, menor valor va a tener la casa. Eso es lo que significa ese signo menos. Y así sucesivamente, las variables, por ejemplo, el monóxido, mientras mayor concentración de óxido nitroso en la zona, que tiene que ver con la contaminación, el precio de la casa también disminuye, por eso también es negativo. Y una cosa importante, un valor muy positivo, que es 3.81, es el número de piezas de la casa, lo cual es lógico, mientras más piezas tenga la casa, mayor valor va a tener la casa, ¿ok? Entonces, de esa forma ya construí un modelo lineal y ya puedo interpretarlo. La otra cosa que me tengo que dar cuenta del modelo lineal es el coeficiente de determinación, es el coeficiente R-square que está aquí. Este coeficiente de determinación es 0,74 y quiere decir que no es tremendo modelo predictor, pero no es malo, es relativamente bueno, es decir,
por encima de 0,7 está bien. Modelos predictores con datos reales que estén por encima de 0,7 son realmente muy buenos. Entonces, este es un modelo bueno de predicción. Puedo confiar en él. ¿Qué es lo que significa el R-square en particular? Significa que el 74% de la varianza de mis datos es explicada precisamente por el modelo, por este modelo y por estas variables que estoy ocupando para el modelo. Entonces, el 74% de la varianza se explica con el modelo. Entonces, por lo tanto, es un modelo bastante bueno. Supongamos, por alguna casualidad, que me hubiese dado 0,34, por decir algo. ¿Es un modelo bueno o es malo? Es muy difícil, o sea, responder a la pregunta es, no uso si me hubiese dado 0,34, no uso el modelo para predecir, pero sin embargo me está indicando que las variables que estoy empleando me explican el 34% de la varianza de los precios en particular. Entonces, en este caso, el 74% de la varianza de los precios se explican por estas variables. Puede ser que el otro 36% o 26, disculpe, el otro 26% que queda se explique con otras variables, pero ya tengo, con las que tengo, puedo predecir con cierta seguridad que estoy haciendo algo bueno. Entonces, una de las cosas que quiero que se den cuenta ahora es que, por ejemplo, esto fue fácil, no es difícil, y además al correr el modelo fue muy sencillo. ¿Por qué? Porque el nivel de datos que tengo son no tan grandes, son 506 observaciones. Pero imagínense que se tenga 1.000.000 de observaciones, muchas observaciones, y correr un modelo demore. Entonces yo quiero correr el modelo, hacerlo, y no quiero cada vez que voy a usarlo volver a entrenarlo, volver a correrlo. Es decir, ya yo necesito guardar el modelo. Entonces, una de las cosas que permite R es guardar el modelo. Justamente yo puedo guardar el modelo y para eso utilizo este comando que viene ahora, que es, por ejemplo, yo puedo salvar mi modelo lmmod, que es el que acabo de hacerlo, y lo quiero guardar en un archivo que se llama regresionboston.rds. Lo guardé. Es decir, ya no voy a perder mi tiempo nuevamente haciendo todo lo que hice hasta ahora. Simplemente ya está guardado. Lo tengo guardado en general. De hecho, yo le subí los modelos que ya yo obtuve, no los modelos que ustedes obtuvieron. Ustedes incluso pueden usar el modelo que yo acabo de hacer. Se lo subí arriba a Canvas y pueden ocupar ese modelo para hacer predicciones. Es decir, si alguien hizo un modelo y se demoró 3 días corriéndolo y así entrenándolo, después yo lo puedo tomar y lo puedo usar para predecir. Entonces, es una muy buena técnica para no tener que perder el tiempo, todo el tiempo, valga la redundancia, volver a hacer el entrenamiento del modelo. Entonces voy a suponer que ustedes simplemente salven el modelo o descarguen el modelo que está arriba en Canva, cualquiera de las dos cosas, y yo lo voy a salvar, ¿ok? Ahí está salvado. Quiere decir que mi modelo ya está listo, lo guardé. Voy a suponer ahora que yo apago el computador, me voy, etcétera, y ahora ya quiero rescatar el modelo ahora. O sea, repito, pónganse para no tener que apagar el computador y hacer todo el show, simplemente ustedes van a guardar el modelo y ahora supongamos que yo quiero trabajar no con este LM que tengo listo, sino con el modelo guardado. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamarlo y para eso lo que digo es read este valor y léelo. Simplemente lee el modelo. ¿Ok? Y lo leemos. Ahí ya lo leyó. Quiere decir que ahora el modelo que habíamos guardado se cargó, lo cargué y lo guardé ahora en modelo. Ya no es el este que teníamos aquí arriba, sino ese simplemente el modelo guardado que lo guardé en archivo. Y ese es el que voy a usar para predecir los precios de una casa. Entonces me voy a cargar unos nuevos datos. Okay. Perdón, no tengo el new data not found. Ok, perdón. ¿Dónde está new data? Ya, es que no lo había cargado. Y, por ejemplo, aquí tengo new data. New data. Y yo tengo aquí ahora una casa que tiene todas las no sé, repito, no sé si ya lo lograron cargar. Tienen que cargar esta nueva data. ¿Ok? Entonces, yo tengo una casa nueva que no conozco su precio. O sea, conozco sus variables, la criminalidad, conozco todas las características, pero no conozco su precio, en principio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar el modelo que tenía guardado para predecir ahora el precio que va a tener la casa. Y para eso utilizo el comando predict usando el modelo sobre los nuevos datos. Una cosa importante para que el modelo funcione, para que este modelo funcione, tiene que tener la misma estructura que antes. Es decir, tiene que haber una estructura, si no, no funciona el tema.
¿Ok? Entonces, corriendo el modelo, me dice que esa casa va a valer 24.58 en miles de dólares. ¿Ok? Eso es lo que me va a decir en 10.000, por cada 10.000 dólares, evidentemente multiplicado por 10.000. Entonces, ese sería el precio de la casa en particular y lo que hice fue ocupar el modelo. ¿Quedó claro cómo funciona la filosofía de trabajo? Más que esto, porque en realidad no es muy difícil lo que hay que hacer, pero mi pregunta es si quedó claro cómo funciona el tema, digamos, cómo funciona la creación de un modelo, guardarlo, tener datos nuevos y predecir con el modelo que ya tenía. ¿Funciona? ¿Se entiende? Sí, profe. En el certamen, en el último ejercicio con mi grupo hicimos eso. No sé si no había problema aunque no lo habíamos visto. O sea, es que lo vimos. Esto nos mostró justo una clase antes. Sí. No me acuerdo muy bien, pero lo mostró. Y Sí, haber hecho podías eso guardar en el el ejercicio. modelo y se lo podías pasar a alguien para que pudiera jugar con él. Sí, eso es, para que pudiera trabajar y no tener que volver a hacerlo. Exactamente, sí, tienes toda la razón. Lo había Con la dado data en de la clase jugador. anterior. Este, Con la data del jugador. sí, te escucho, no te dejé de terminar, ¿sí? No, no, que con la data de jugadores podíamos hacer esto. O sea, habíamos Ya, guardado el modelo de hitters. El modelo de hitters lo guardamos y después usamos para jugar. Así lo hicimos. buenísimo, exactamente. El modelo de hitters sí se puede hacer. Ok, lo que estoy haciendo con este ejercicio es básicamente resumiendo algunas cosas, por lo tanto van a darse cuenta de que hay cosas como media repetidas, pero tratar de integrarlo. La novedad entre comillas es como es la última clase, quería mostrar cómo se pueden integrar distintos métodos para resolver los problemas. Entonces, esta es mi primera acción. La primera acción es colocar una regresión lineal para predecir precios guardando el modelo para después, me lo tengo guardado y después lo puedo aplicar para hacer las predicciones. El segundo punto, con la misma data, yo quiero hacer ahora un análisis de clúster, es decir, yo tengo información sobre la data, yo quiero saber si efectivamente yo puedo distribuir las casas por la información que tengo en distintas categorías. Eso es lo que quiero hacer. Quiero saber si efectivamente se pueden distribuir en distintas categorías. Casas de cierto nivel, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, etcétera, para saber si efectivamente la información que tengo acá me permite distribuirla y clasificarlas sin que yo tenga un criterio en particular por el momento, digamos. Por el momento no tengo ningún criterio. Solamente les paso esa data ahora a un clasificador, que en este caso es un clasificador no supervisado, para que él logre hacer agrupaciones de acuerdo a la información que tengo y me aporte cierta nueva información sobre esta data. Entonces, lo que vamos a hacer es cargar la librería cluster. Voy a seguir trabajando con los mismos datos, pero repito, ahora mi intención es simplemente trabajar con la data sin ningún tipo de información previa, en el sentido de que quiero saber si existe algún patrón, si existe alguna forma de que el conjunto de casas se dividan de alguna manera. Bien, yo quiero trabajar, para hacer análisis de clúster, tengo que tener dos cosas importantes. Primero, definir una distancia entre los datos y segundo, tengo que definir el método de hacer el clúster. La distancia que voy a usar es la euclidiana, a pesar de que tengo un problema es que una de las variables es factor, es el river que tiene valor 0,1 o valor sí o no. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer en una primera aproximación es simplemente eliminar esa variable y por lo tanto voy a generar unos datos que le voy a llamar XX, eliminando la variable 4, que es la variable river. Si no quiero eliminarla, entonces tendría que usar, en vez de la distancia euclidiana, usar una data que se llama, un comando que se llama DAISY, que permite trabajar con variables binarias y variables numéricas simultáneamente. ¿Por qué no lo hago? Porque quiero seguir la pista de la variable euclidiana hasta dónde me lleva. Pero ustedes pueden experimentar descomentando esto y no eliminando la variable 4 y seguir hacia adelante de la misma manera. ¿Ok? Entonces, yo lo que sí voy a hacer es trabajar con una distancia euclidiana y para usar distancia euclidiana mis variables tienen que ser todas numéricas. Repito, como me di cuenta que solo una variable factor, la voy a eliminar y voy a dejar en XX mi variable, mi conjunto de datos. O sea, en XX, ¿qué es lo que hay? Son todos los datos que tenía, pero ahora sin la variable river. Entonces, el primer paso entonces para el análisis de cluster es hacer simplemente calcular la distancia entre todas las observaciones usando el método euclidiano en principio. Entonces, esa es mi primera cosa. Solo para echar una mirada, voy a mirar esta matriz que se va a crear, las tres primeras filas simplemente y las tres primeras columnas, porque en realidad son muchos datos.
corresponde a muchísimos datos, son 506 datos, por lo tanto la matriz que se va mal es de 506 contra 506, y voy a echar una miradita para ver cómo va quedando nada más. Aquí me doy cuenta de que, por ejemplo, la observación entre la casa número 2 y la casa número 1 es simplemente 59.0 de tamaño euclidiano, de distancia de tipo euclidiano en general. ¿Okay? Entonces, voy a trabajar con esto. Un segundo, hay algo que no hice aquí. No, está ok. Perdón, hay algo aquí que no hice. Voy a seguir adelante con esto. Ya, ok. Bien, entonces el primer paso es calcular la distancia. El segundo paso, entonces, es elegir una de las cosas que puedo hacer, y esto se va a demorar un poquitito, depende del computador de ustedes, es, ya que tengo una matriz de distancia de 506 por 506, quiero echar una mirada, no solamente quedarme con con estas tres líneas, y por lo tanto voy a hacer un gráfico que se llama un diagrama de calor en particular, solamente para mirar a ver si hay alguna relación que se arme entre los datos, por lo menos para tener una visión. De esto se puede demorar un minuto aproximadamente, depende del computador, y para eso necesito cargar esta librería y llamar a la visualización de la distancia. En mi computador, si ustedes se ven, hay una pelotita roja aquí que está calculando, puede demorarse un rato, depende del computador, ahí, y ahora va a aparecer una imagen que también se demora un poquitito, porque es una imagen pesada. ¿Ok? Bien, entonces, solo unos minutitos, porque recuerden, es una matriz de 506 por 506, que quiero echar una mirada a ver cómo funciona. Bien, se está demorando más de lo que esperaría. Eso porque tengo un montón de cosas abiertas. No sé si ya ustedes lo tuvieron, ahí me dicen. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ya. ahora. Soy yo el que... Ahí me salió la imagen a mí ahora, ¿ok? De hecho, la voy a eliminar después que explique. Mirando esta imagen, que es una imagen inicial, solamente para ver, me doy cuenta de que existen, lo que es más rojo acá significa más cercano o más similar. Quiere decir que existe un clúster como bien acá, un clúster más rojo, que significa que estas casas tienen alguna característica. Aquí hay otro clúster también, aquí hay otro clúster y aquí hay otro clúster. Son como 4 en particular clúster que se arman de grupos, más que grupos, son grupos muy cercanos por semejante. Lo que está en azul es básicamente porque muy lejanos, son muy lejanos y no está. Entonces, por lo tanto, aquí veo que hay como una especie de bloques hay como 4 bloques, por lo tanto voy a hacer un estudio con 4 clústeres. ¿Okay? Voy a borrar esta imagen porque puede ser un poquito pesada para el trabajo, pero la imagen me permitió, de hecho puedo guardar la imagen y pegarla después a un documento o un informe diciendo la imagen la puedo guardar y indicando de que tengo como una pista de que usando que mis datos se van a dividir en 4 partes aproximadamente, entre 3 a 4, para ser más exacto, entre 3 o 4 pedazos. Entonces, el segundo paso de análisis de clúster es definir un método, y el método que voy a usar se llama Hierarchical Cluster, y el comando se llama hclass. Voy a usar un método de WAR, y aquí tengo método de WAR, método single, método complete, método average. Ustedes pueden explorarlo, ¿ok? Aquí copié directamente, por eso apareció un dendograma para los 20 billetes, eso hay que borrarlo, porque lo copié de algo que habíamos hecho. Así que por favor lo que voy a hacer es, con la matriz de distancia que ya logramos, vamos a hacer los clústeres. El método de jerárquica cluster, y en general los métodos de cluster son bastante rápidos y son muy útiles porque pueden trabajar con una cantidad enorme de datos. La primera pregunta que uno puede hacerse es, bueno, ya hice hcluster, lo guardé en W y ahora hay una estructura de clúster guardada que tengo que explorar, pero lo primero que hacer antes de explorar es si verdaderamente esa estructura aporta en algo, y para eso calculo lo que se llama la matriz cofenética, la correlaciono con la distancia. La matriz cofenética es la estructura de distancia que hay entre los clústeres, y D es la distancia que hay entre las observaciones. Entonces, la distancia entre los clústeres tiene que tener cierta correlación entre la distancia entre las observaciones. Entonces, si ocurre que esto es alrededor de 0,7 aproximadamente, entonces significa que estoy encontrando una estructura de clúster razonable dentro de mi dato. Y efectivamente me da 0,89. Ustedes pueden ir probando acá cuáles estructuras me van dando un mejor cofenetic, pero cuando ya llego a 0,89 me voy a quedar ahí porque es bastante bueno en principio. Entonces ya me di cuenta de que esa estructura no es mala,
Y ahora voy a echar una mirada. Voy a echar una mirada a la estructura. En particular, lo primero que uno hace para echar la mirada, si estamos trabajando con un método jerárquico, es dibujar un dendrograma. En este caso voy a dejar marcado dentro del dendrograma que me marque 4 grupos, en general 4 grupos. Y eso es lo que hago al principio. Entonces, ahí se está calculando, ahí se va a demorar un poquito, no se va a ver tan bien como lo que habíamos hecho el anterior, porque aquí son muchos más datos. No sé si ustedes ya tuvieron el diagrama, ahí me dicen cuando lo No, tengan. Yo aún me no demoro se un poco graba. más, no sé por qué, debe ser porque tengo memoria cargada haciendo un montón de cosas simultáneamente, pero en principio debería haberse un dendrograma aquí. Eso es. Ahora debe aparecer en algún momento. ¿Ok? Ahí ya terminó de calcular y ahí lo dibujó. Entonces, lo que se ve acá, evidentemente no se pueden ver, lo que estoy contando son el número de observaciones. Ahora ya no tengo los nombres de las observaciones, porque las observaciones están numeradas. Pero básicamente lo que me estoy dando cuenta es que sí, efectivamente hay una estructura bastante bien dada de grupos de A4, digamos, un grupo 4, ¿no? Partiendo con este, un gran grupo azul, un grupo que está acá y otro grupo que en general como que se ve bien que hay como 4, si trazo una línea por acá arriba, que es esta línea discontinua, me quedo que hay 1, 2, 3 y 4 grupos bastante bien definidos. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque las distancias verticales acá son grandes comparativamente con las distancias verticales que hay dentro de cada grupo. O sea, dentro de cada grupo las distancias son chiquititas, las verticales, mientras que fuera de los grupos las distancias son más grandes. Observen que las distancias acá son pequeñitas, mientras que esta distancia es más grande en comparación ¿con quién? Con la distancia vertical. Por lo tanto, son grupos bastante bien definidos. Quiere decir que mis datos se están definiendo bastante bien en cuatro pedazos en general. Eso es lo que puedo hacer. Entonces, vamos a analizar un poquito las características que tienen esos 4 pedazos. Y para eso vamos a hacer un cook tree que significa corta el diagrama en, en cuatro pedazos, en 4 grupos. Eso es lo que se hace el cook tree. Entonces, le voy a pasar el resultado de la jerarquización que está en W. Es como pasar el dendrograma a esto y guardarlo en este grupo 4. Dentro del grupo 4 puedo hacer una tabla para saber cuántas casas hay en cada uno de los grupos. Y me doy cuenta que en el primer grupo hay 252 y así sucesivamente hasta el grupo 4 que tiene 33 casas en particular. Quiere decir que allá tengo distribuidas las casas. Por lo tanto, ya sé más o menos el número de casas que tengo dentro de cada grupo y que 4 es razonable. Yo creo que en general 3 son buenos, 3, que eso es lo que va a pasar después, pero en principio 4 me están indicando cómo está funcionando. Bien, ahora yo quiero de alguna manera determinar las características medias de las casas que hay en cada uno de los grupos y para eso utilizo el comando aggregate, ¿no? Entonces haciendo aggregate, que es lo que ese comando me permite hallar los valores medios de cada una de las, digamos, de las características de las casas. De estos valores medios, me voy a fijar únicamente para mi estudio posterior, en realidad me voy a fijar en los precios. Por ejemplo, en el primer grupo, si ustedes se fijan, están los precios más altos como promedio, 26. ¿Ok? En el grupo 4 son los precios de las casas más bajos. Es decir, ya me estoy dando cuenta de que de alguna forma la estructura de clúster ya me dividió las casas en grupos por los precios y otras características que están más arriba también, evidentemente. Y estos dos grupos son como medio bajo y medio alto, los precios medio altos y los precios medio bajos. Digamos que así, entonces podemos ya estar definiendo una partición de mi data de acuerdo a los precios en alto, bajo, medio alto y medio bajo para hacer una clasificación de precio en principio dentro de las casas. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para verdaderamente hacer una visualización de mis datos, porque el dendrograma te permite ver la estructura, pero yo quiero hacer una visualización de los datos. En este caso, yo no puedo directamente plotear un diagrama de dispersión con puntitos, sino que lo que voy a hacer es tomar la dimensionalidad. ¿A qué le llamo dimensionalidad? ¿Cuántas variables tienen acá? Hay como 13 variables o 14 variables. No me acuerdo cuánto es el número de variables, pero se puede calcular. El número de variables P es del orden de 12 a 14, no me acuerdo, ahí lo podemos ver ahí. Para mí lo importante es que yo no puedo plotear en un diagrama de puntitos en 14 dimensiones, por lo tanto tengo que acogerme a otra herramienta que también tuvimos en el curso,
que se llama análisis de componentes principales. ¿Cuál es el objeto del análisis de componente principal? En tomar una dimensionalidad, en este caso de 14, y reducirla a una dimensionalidad un poco más pequeña, y aquí yo le llamo dimensionalidad pequeña, a 2 dimensiones o máximo 3 dimensiones, porque es donde se mueve el ser humano, entre 2 y 3 dimensiones. 2 para poder entender todas las cosas planas, la podemos entender, 3 dimensiones donde vivimos, pero ya 4 dimensiones es simplemente el imaginario, no podemos graficar. Entonces lo que vamos a hacer es ocupar la segunda herramienta o la tercera herramienta que hasta ahora hemos hecho. Hemos usado regresión, cluster, y ahora vamos a usar análisis de componentes principales con el objetivo de visualizar nuestros datos. Bien, para visualizar lo voy a pasar XX digamos, al out, disculpe, al PRCOM, que es el comando que hace los componentes principales. ¿Ok? Entonces vamos a hacer, y el resultado lo vamos a guardar en la variable IN, pero solamente voy a pedirle que me dé los dos primeros, que lo que hace esto es generar todos los componentes principales, que en este caso van a ser 14 componentes, pero ordenados por orden de importancia. Entonces voy a hacer el análisis de componente principal. Ahí me voy con análisis componente, es muy rápido. Lo voy a guardar en X y ahora voy a generarme solamente los dos primeros. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a plotear los dos primeros en un diagrama de dispersión. Eso es lo que le llamo diagrama de dispersión, o un diagrama de puntito. Y lo voy a colorear. Observen qué voy a hacer. Voy a colorearlo por la membresía. Recuerden que cuando uno hace, por ejemplo, el grupo 4, si ustedes se fijan, voy a escribir el grupo 4, pero esto no debo hacerlo porque es muy largo, pero un segundo. Sorry. Esto no lo hagan ustedes. Si hago esto, me va a salir la membresía. ¿Qué significa la membresía? Las 500 casas van a tener un valor del 1 al 4. Entonces voy a tomar ese número para colorear las casas, para darle un color a los puntos. Es decir, para saber si yo al plotearlo, los puntos quedan como en grupos de colores, significa que efectivamente logré de alguna forma clusterizar mis datos. ¿Ok? Entonces voy a hacer este diagrama y observen que el color va a ser de acuerdo a la etiqueta. ¿Ok? La etiqueta se la voy a definir. No definir la etiqueta, qué raro, en un segundo. Ah, sí, la etiqueta está definida como el grupo 4, es decir, como estos números que estoy colocando acá, eso es lo que hago. Entonces, defino un nuevo dataset que se llama DF o Data Frames, que va a tener el primer componente, el segundo componente y una etiqueta que es el color. Y eso es lo que voy a plotear. Entonces, eso es lo que hago con esto. Entonces, calculo y eso va a ser los valores. Entonces, en general, voy a tener este diagrama y me doy cuenta, primer punto, que el análisis de componentes principales no es malo, es decir, no es absolutamente bueno, pero tampoco es malo. ¿Por qué no es malo? Porque el 50%, el primer componente explica el 50% y el segundo componente alrededor del 12%. Quiere decir que entre los dos están alrededor de 60 y algo por ciento, 62, 63% entre los dos. Quiere decir que igual el tercer componente puede influenciar todavía, pero ya me doy cuenta de algo, que los puntitos empiezan a colorearse y empiezan a agruparse por separado. Aquí hay un grupo más o menos como medio morado, no sé, qué sé yo, que está como juntito. Aquí también un grupo azul, también bastante junto. Y aquí un grupo naranja que es bastante junto, pero el grupo verde como de alguna forma está bien disperso también, ¿no? Es decir, no tengo una estructura de clúster extraordinariamente bien definida, pero tampoco tan mala. Es decir, efectivamente los datos tienden a juntarse. Quiero indicar que en la práctica nunca voy a tener definido puntitos muy separados y los conjuntos no van a quedar espectacular, digamos. En la práctica, tener una estructura como esta es buena. ¿Por qué? Porque te permite diferenciar o encontrar patrones, pero los patrones nunca son demasiado claros. Así que entienden que en la práctica, usted cuando hace un análisis de clúster, no les va a salir unas pelotitas de conjuntos extraordinariamente separados y bien definidos. Si tienen eso, tienen dos cosas. Una, a lo mejor se equivocaron, y dos, tienen una data muy buena. Entonces, eso no va a ocurrir por lo general. Entonces, mirando así me doy cuenta que efectivamente 4 clústeres no es malo, se ven bastante bien definidos los puntos, y recuerden que esto es una proyección de 13 dimensiones a 2 dimensiones. Hagamos lo siguiente, puede ser que lo verde, lo que está en verde, en realidad tú lo ves en 2 dimensiones que están superpuestos, pero cuando tú lo ves en 3 dimensiones, lo más probable es que lo verde está arriba y lo naranja esté debajo, y cuando tú lo ves desde arriba, tú ves que los dos están pegados, pero cuando lo ves de lado, simplemente se separan correctamente. Entonces,
Tratemos de hacer un diagrama ahora de 3 dimensiones, usando 3 componentes principales, pero dibujando en 3 dimensiones, para echar una mirada mejor a la gráfica. Entonces, para eso voy a ocupar Plotly, que es otra librería que usamos bastante, y voy a ocupar ahora 3 componentes principales en lugar de 2 componentes principales, 3, para hacer 3 ejes. Bien, entonces lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, pero con 3 ejes. ¿Ok? Y Plotly tiene que cargarlo, eso sí. Oh, sorry. Uy. A ustedes se le va a ver, pero a mí no se va a ver por un problema que tengo con el computador. Por favor, díganme si obtuvieron el gráfico. Yo tengo un problema con este, repito, he trabajado mucho y hasta que no reinicie el computador, no he querido reiniciarlo, voy a tener algunos problemas. Entonces, no sé, ustedes sí deben de tenerlo listo. ¿Les dio? ¿Les salió el gráfico? ¿O también tuvieron problemas? Sí me salió. Ya, el gráfico tiene una gracia, es que el gráfico tú puedes girarlo y rotarlo y ver de distintas posiciones. I'm sorry que yo no me salió acá por un problema. Tengo un problema de no quiero reiniciar el computador porque estoy en medio de la clase y me voy a demorar en que se recargue de nuevo. Pero a ustedes debe haberle funcionado correctamente. Y pueden ver el gráfico de distintas opciones y darse cuenta que efectivamente los puntos, si tienen algún grado de mezcla, pero igual se ve algún tipo de diferenciación entre los patrones, ¿ok? Entre los objetos. Entonces, la primera cosa que hasta ahora voy dando, por favor, discúlpenme que no se vea el gráfico aquí, es un gráfico interesante porque pueden ver en 3 dimensiones y moviendo lo que va a pasar en general. Ahora, ¿para qué uno hace todo esto? En principio uno hace esto para darse cuenta de que efectivamente dentro de mis datos hay una estructura. Y la estructura es que se ve aproximadamente que 3 a 4 grupos funcionan bien en mi estructura. ¿Ok? Entonces mis casas se clasificarían en 3 a 4 grupos aproximadamente, y eso es lo que vamos a hacer después. Un poco como para verificar si lo estamos haciendo bien, podemos ver si efectivamente usando otro método de clusterización que se llama los K-means, obtengo algún resultado parecido o por último podemos verlo de una mejor manera. Entonces vamos a hacer esto, vamos a usar el K-means, que es otro método. El K-means, como le decía en la clase pasada, en vez de usar un método jerárquico, lo que usa yo tengo que darle digamos, por inicio, tengo que decir, yo quiero, con esta data, por favor, fabrícame 4 clústeres. Eso es lo que quiero. Entonces tú le das 4 clústeres a este método K-means, ¿ok? Y yo quiero que itere, y eso es lo que vamos a hacer. Para que todos tengamos el mismo resultado, por favor, set zip, acá, 1, 2, voy a usar nuevamente esto y voy a hacer una visualización. Este comando me permite ahora ver usando otra metodología que se llama K-means, ver nuevamente ahora usando componentes principales porque tengo 13 dimensiones, pero esta es una visualización distinta y me doy cuenta de que acá por lo menos hay ahí se ven que hay como 3 grupos fundamentales y uno de los grupos está como mezclado, uno de los grupos no se ve, uno está como detrás de otro, ¿no? Parece que hay un grupo medio azul acá, un grupo rojo, y en realidad mi data se divide entre 3 a 4 grupos en principio. Entonces, ¿obtuvieron la gráfica? Sí, profe. Ok. Entonces, tienen varios métodos para hacer cluster análisis. El primero puede ser H-class, el segundo puede ser K-means, y hay otros métodos más que pueden ver en lo que yo subí arriba de cluster, para que puedan jugar con distintos métodos a armar cluster. Y en el ejercicio, en esta misma clase, el ejercicio que teníamos al principio, también hay distintos métodos y cómo comparar los árboles, digamos, que se obtienen, los dendogramas. Te pone un dendograma acá, un dendograma acá, y los compara para ver si efectivamente tienes la misma estructura con distintos métodos. Entonces es interesante que lo exploren, si no alcanzamos en particular acá. Ok. Ojalá alcancemos, pero bueno, en principio es relativamente sencillo. Condiciones que tenemos hasta ahora, tenemos un modelo de regresión lineal que predice relativamente bien los precios, y sabemos que nuestras casas se dividen en 4 grupos aproximadamente, entre 3 a 4 grupos. Entonces vamos a usar ahora clasificadores, pero vamos a particionar nuestra data en cuatro datos, en 4 grupos. Y a cada grupo le vamos a dar una etiqueta. Ya que vimos en el análisis de clúster
que los precios se dividen en alto, bajo, medio alto y medio bajo. Vamos a usar esas etiquetas para etiquetar los precios de las casas y tratar de encontrar un clasificador que logre, dado que venga una casa nueva, que la logre encasillar en algunas de estas etiquetas. Es decir, vengo con la información de una casa nueva y yo quiero que me diga, sí, esta casa tiene las características de ser precios altos, o esta casa tiene las características de ser precio medio bajo, por decir alguna cosa. Entonces, un clasificador que lo haga por nosotros. Que no, entonces, si yo trabajo, por ejemplo, en el tema de bienes raíces, tengo este clasificador listo, guardado, lo cargo y le paso las características de la casa y me dice, el precio es este. Y después yo, sabiendo el precio de la casa, puedo jugar un poco con los precios, con los precios de venta, si quiero alguna ganancia o no, de acuerdo a los precios del mercado. Entonces, de alguna forma puedo hacer este trabajo. Entonces, vamos a usar ahora un clasificador de uno de los primeros que usamos, y voy a usar el Linear Discriminant Analysis o Naive Bayes. No voy a usar regresión logística, porque la regresión logística solo permite dividir en dos clases binarias. Entonces voy a partir con esto. Pero no es necesario, pero quería mostrar que yo puedo modificar la data. Y en particular yo modifiqué la data bastante para tratar de mejorar los resultados. Pero en principio uno hace transformación de la data para que pueda mejorar los resultados, o por último para distinguir algún tipo de resultado mejor. Entonces, todo esto que está acá es opcional. Yo lo hice, no necesariamente tienen que hacerlo con su data, que es como sacar logaritmo, exponencial ciertos valores, jugar con algunos datos para poder ver eso es lo que se llama transformación de la data. Algo que no vimos mucho en clase, que es que justamente la data puede ser que yo la transforme también para obtener mejores resultados. En particular, tomen esto como opcional. Esto no lo necesitamos en general, por lo menos en el curso. Yo sí lo voy a hacer aquí porque ya tengo el script, pero por favor corrámoslo, ¿no? Vamos a pasar entonces Boston H, se la pasamos a T Boston H, que es como el transformado Boston H, y corramos todo esto para tener una nueva data transformada, ¿ya? Y de forma tal que las datas sigue siendo la misma, pero con valores más resaltados que otros, tomando exponenciaciones y logaritmos para que funcione mejor, ¿ok? En algunos casos dividí por ciento para que escalar, para que funcione correctamente. Bien, repito, mi objetivo ahora es dividir la data en 4 pedazos, en 4 particiones. Algo de esto ya ustedes hicieron en el certamen, cómo se hacen las particiones. Entonces, lo primero que uno hace para hacer una partición respecto al precio de la casa es calcular los cuantiles de los precios. Entonces, lo que hicimos es calcular, esos son los cuantiles de los precios. Recuerden que la data está modificada, ¿no? Entonces, tengo los cuantiles, básicamente, los primeros 4 cuantiles y el 100% adicional, y voy a tomar los valores máximos y los valores mínimos para estos valores. Ahora voy a definir, como voy a dividir en 4 grupos, no 3, 4 grupos, como en caso, creo que en el ejercicio que tenían ustedes en el certamen eran 3 grupos, ahora voy a dividir en 4. Entonces voy a dar los valores, justamente si ustedes se fijan, para dividir en 4 grupos necesito 5 puntos, y eso fue lo que hice, tengo 5 puntos para dividir, y esos 5 puntos se los voy a dar dando justamente los valores que tienen los cuantiles. Si se fijan, el primer cuantile es 1.60, yo voy a tomar 1.6, no importa que esté un poquito más chiquitito, sino yo lo que quiero es que las observaciones caigan en los intervalos. Entonces, los valores que les di a A, B, C y D son justamente los cuantiles que están acá, o los cuantiles aproximados, para no tener que trabajar con tantos números. Entonces, eso es lo que hago, le doy los valores A, B, C y D, y ahora utilizo un comando que tiene R que es muy útil, que se llama cut, que es corta nuestros datos de valores con los cortes dados por A, B, C y D y E. Y eso, haciendo esto, me hizo una partición ya de los datos, una segmentación de los datos. Y voy a ver en la tabla cuántas casas, o sea, cuántas observaciones cayeron en cada uno de los intervalos. Entonces, aquí veo el primer intervalo hay 133 casas, en el segundo intervalo hay 152, 97, 124 casas aproximadamente en cada uno de los intervalos. Y de alguna forma están bastante equilibrados los puntos. No es una condición en sí tenerlo bien equilibrado, pero puede ayudar a resolver algunos problemas. ¿Okay?
Entonces, vamos a introducir unas etiquetas, es decir, ahora teníamos nuestra data con toda nuestra información, pero ahora voy a colocar una nueva columna que está etiquetada siguiendo estos precios que son bajo, o sea, medio alto, etcétera, etcétera. Entonces voy a etiquetar esos valores y para eso, si ustedes se fijan, algo que me preguntaron muchísimo en el certamen, ¿cómo defino los intervalos? Bueno, aquí están. Lo único que tenía que hacer es copiar este valor y lo pego acá. Copio este valor y lo pego. Copio este valor, lo pego y copio este valor y lo pego y listo. Eso es lo único que tenía que modificar. No tenía que hacer mucho más. Y eso me lo estaba arrojando justamente el comando partición. El comando partición me dice cómo quedan los intervalos en principio, ¿no? Entonces con esto llamo los intervalos y tengo 4 intervalos. Ahora este comando es el comando label, es justamente el comando que me va a definir que para los niveles del intervalo 1 le va a llamar bajo, donde aparece el intervalo 2 me va a llamar medio y así sucesivamente. Es mucho más cómodo que trabajar con estas etiquetas, que son las etiquetas de los intervalos. Entonces hacemos esto y nuevamente tenemos 3 etiquetas, que es medio alto, medio bajo, alto y bajo. Y esa se la vamos a pegar ahora al conjunto de datos que se llama T-Boston. ¿Ok? Bien, entonces ese conjunto de datos ahora, si uno hace, por ejemplo, el head de esto, de T-Boston, básicamente va a encontrarse que la última etiqueta se llama, está justamente la que acabamos de definir. Pero ahora yo quiero hacer un clasificador que me clasifique las casas en medio alto, medio bajo, etcétera, etcétera. Y para eso tengo que eliminar los precios, porque justamente yo construí esas etiquetas a partir de los precios. Si yo le paso esa etiqueta, ese valor al clasificador, el clasificador va a tener información privilegiada, porque ya va a saber de antemano cuál es el precio y va a clasificar 100% seguro en cada uno de los intervalos. Por lo tanto, tengo que eliminar la etiqueta correspondiente a los precios. No sé si me entienden. Yo estoy hablando y si tiene alguna duda, interrumpan, por favor, chicos. ¿Sí? En particular, les repito, voy a eliminar la columna 14 porque la columna 14 tiene información privilegiada y yo quiero que sea capaz de que si yo de partida no sé el precio de la casa, tampoco sé la clasificación de la casa de acuerdo a estas categorías a priori. Por lo tanto, llego a una casa y si no conozco el precio, tengo que ser capaz de colocarlo en una de estas etiquetas. Y si, por lo tanto, para poder entrenar correctamente en mi modelo, le voy a quitar el precio de la casa, el valor en principio. Entonces, le eliminamos el precio de la casa. Eso es lo que hacemos. ¿Ok? Bien, ahora voy a construir un modelo LDA, pero en vez de usar lo que siempre usamos del train y el test, voy a usarlo de otra manera, usando Caret. Caret tiene un comando que permite calcular, que permite hacer la partición, y aquí ustedes tienen que darle, si quiero 70%, es decir, 70-30, o si es un 80-20, como en este caso. Como aquí en el ejercicio me pide, definimos un 80-20, entonces le pido que me divida la data o me genere un indicador que tenga un 80% y un 20%. Y eso lo hace con un comando que se llama create data partition, que hace lo mismo que hacemos nosotros, que es un poquito más sofisticado, pero es lo mismo. Es decir, en vez de usar el sampleo, o para tomar la muestra, aquí lo hago directamente con este valor. Okay. Okay. Bien, entonces creamos esto, creamos los datos train, creamos los datos test y ya está listo. Y ahora solo nos queda hacer una clasificación usando Naive Bayes con la etiqueta, es decir, ahora tengo 4 etiquetas usando toda la data y voy a tratar de generar un modelo que me permita de alguna manera trabajar con predecir en qué lugar, en qué etiqueta le voy a dar a las casas. Entonces hago esto y ya tengo mi modelo. Listo, ya está el modelo listo. Voy a usar ahora el comando fit con la data test y voy a hacer las predicciones y después voy a calcular la matriz de confusión y ustedes me van a decir si es un buen modelo o un mal modelo, que eso es parte de esto. Entonces hago esto. Aquí hay un warning. Un warning, siempre hay un warning dentro por lo general dentro de Naive Bayes, porque hay algunas observaciones que no logra capturar la probabilidad a posteriori bien. Entonces, hay probabilidades nulas de pertenecer a alguna de las casas. En este caso, hay, for all classes with solamente hay una observación, la observación 72,
donde el clasificador no logró, como de alguna forma, determinar una muy buena probabilidad para el tema. Entonces, simplemente no le hago caso a ese warning, porque en la mayoría de los casos lo hizo bien. Es decir, no que lo hizo bien, sino que logró calcular una probabilidad en general. Entonces, hay algo, cuando uno corre en Naive Bayes, siempre, no siempre, pero en la mayoría de los casos, cuando tienes datos reales, siempre hay algunas observaciones donde el clasificador no le puede otorgar una probabilidad posterior y grande. Recuerden que la probabilidad posterior es la probabilidad de pertenecer a alguna de las etiquetas en este caso, a alguna de las clases. Entonces él no logró como distinguir, o todas las probabilidades son tan chiquititas para cada uno de ellos que no puedo decir, ya, este tiene una probabilidad de 0,001 de ser de esta, pero también tiene una probabilidad de 0,003 de ser de esta. Entonces, como todas son pequeñitas, y eso es lo que le está diciendo acá, ¿no? Es decir, que las probabilidades son casi cero y no podía distinguir en qué clase lo voy a colocar. Eso es lo que dice ese warning, y no lo voy a hacer caso porque es una sola observación y en el resto lo hizo bien. Entonces voy a hacer la confusión, la matriz de confusión, y me voy a dar cuenta de un pequeñito detalle en principio. Y ustedes me dicen, ¿es un buen modelo o es un mal modelo? Y en qué me voy a fijar? Esta es mi matriz de confusión. Solo mirándolo, mira, acá, ¿es bueno o es malo? ¿Y en qué lugar es bueno y en qué lugar es malo? ¿Dónde se equivoca? ¿Dónde no se equivoca? ¿Le voy a hacer caso o no le voy a hacer caso? ¿Trato de buscar otro modelo? Etcétera, etcétera. Díganme ustedes así como a grandes rasgos. ¿Qué creen ustedes? Es medio malito, Medio poquito, malito. pero, o sea, fue bueno clasificando las casas de coste bajo y de coste alto, pero las de medio bajo y medio alto claramente no muy bien. No, ahí no tiene una muy buena Puede ser. sensibilidad. Exactamente. Exactamente lo que acabo de decir es muy correcto, pero además fíjense que como este modelo, como Confusion Matrix te hace una cosa interesante porque te hace lo que se llama un cross validation, repite el clasificador tomando distintas partes del testing, dividiéndolo en 10 partes en principio, y él calculó distintas accuracy o exactitud. Y la exactitud promedio que le dio es 0,64, pero con un intervalo de confianza al 95%, la exactitud se va a mover depende porque repito, todo depende del muestreo que hagas. A lo mejor tuviste la tremenda suerte que agarraste el muestreo correcto para que tu exactitud sea estupenda. Entonces, ¿qué es lo que te hace este Confusion Matrix? Que simplemente te dice que ya el máximo que encontró haciendo todos los muestreos y estos cambios, porque lo hizo 10 veces, tuvo una exactitud de 0,73, lo cual es loable, es interesante, pero la mínima es 0,54, quiere decir que el intervalo de confianza tuyo es muy grande. Es decir, en uno de los casos, debido al muestreo, encontró que tendríamos muy poca probabilidad de hacerlo bien, porque es casi como lanzar una moneda. Entonces, eso es básicamente y mirando la sensibilidad, por ejemplo, lo que decías tú, cuán correcto es que efectivamente se equivoca mucho en los valores medio bajo y medio alto, porque aquí están las sensibilidades para cada uno de ellos. Fíjense que está por debajo de lo admitido, que es 0,5, que 0,5 es como básicamente tirar una moneda al aire, como le decía. Entonces, estamos casi como tirando una moneda al aire para distinguir entre medio alto y medio bajo. Quiere decir que no es capaz de distinguir por lo menos esta data y este clasificador no logra distinguir entre una casa medio alto y medio bajo. Entonces, una de dos, o el clasificador es malo o el problema es que es ficticia la división que hicimos. Quizás lo más probable es que tengamos una división de bajo, medio y alto, y no medio alto y medio bajo. Se ve como demasiado quizás artificial, y dada la data que tenemos es incapaz de saber, yo no puedo tener ese nivel digamos, de decir, esta es una casa medio bajo, eso es como demasiado, digamos. Solamente puedo decir, ya, este tiene precio medio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, para no echarle toda la culpa al clasificador, vamos a dividir nuestra data en lugar de 4 grupos en 3 grupos, que sean bajo, alto y medio. Y así veremos si nuestro clasificador mejora su desempeño con 3 etiquetas que en lugar de con 4. Entonces, toda esta cosa es el análisis que uno tiene que hacer. En principio, para resolver el problema es, ya voy a probar con otros clasificadores, esa es una opción, es un camino, pueden explorarlo, tratando de ver si existe alguno que sea tan sensible que a partir de la data logre determinar entre medio alto y medio bajo. Pero tengo la impresión, y que el camino sigue porque
nuestra estructura de datos no permite dividirlo en 4 grupos, que es demasiado ambicioso tener esta determinación, y por lo tanto lo voy a dividir en 3 para hacerlo mejor. Igual me sigue quedando algo interesante dentro de la data. Entonces lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, pero ahora voy a definir A, B, C y D en lugar de ¿cuántos puntos teníamos antes? 1, 2, 3, 4. Ahora antes tenía 5 puntos para poder hacer 4 intervalos. Ahora tengo 4 puntos para poder hacer 3 intervalos. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a definir A, B y C distintos. Aquí lo estoy definiendo. Voy a generar una partición, pero ahora la partición tiene A, B, C y D. La tabla de partición me está indicando que los intervalos que tengo que considerar son estos. Ahora, si se fijan, voy a tener un poco más de casas dentro del valor medio, porque de alguna forma junté el medio alto con el medio bajo, quedaron dentro. Uno puede también investigar un poquito cambiando los A, B, C y D. Ahora no son exactamente los cuantiles, sino que ahora hay posibilidad de estar cerca de algunos cuantiles, etcétera, y uno puede verificar algunos valores. Y ahora lo que hice fue, si ustedes se fijan, yo copio este intervalo, lo copio acá, acá, y hago exactamente lo mismo, es muy sencillo. Y ahora sí tengo que cambiar las etiquetas, escribir aquí intervalo 1, 2 y 3, y no 1, 2, 3, 4 como teníamos antes. Mis etiquetas van a ser bajo, medio y alto. Eso es lo que sería. Ahora tengo 3 etiquetas únicamente. Voy a definir la etiqueta labels y voy a eliminar el valor del precio con mis datos, que es la 14. Y ahora voy a hacer nuevamente mi clasificación, pero tengo ahora un modelo que tiene 3 etiquetas en lugar de 4 etiquetas. ¿Okay? Ustedes pueden ir variando las etiquetas. En principio, 3 etiquetas me parece ser razonable, dado lo que teníamos. El análisis de clúster nos decía que estaban de 3 a 4 grupos. De hecho, me doy cuenta cuando hago el dibujo acá que hay un grupo que está mezclado con otro. Y por lo tanto, nunca voy a saber, dado mis datos no son tan buenos que me permita separar los 4 grupos de manera clara. Hay un grupo que está como más pegado y por lo tanto mi clasificador empieza a fallar ahí. Eso es lo que me decía el análisis de clúster. Entonces voy a hacer el mismo ejercicio pero con 3. ¿Ok? Entonces hago mi clasificación, hago el fit, hago las predicciones, como nuevamente tengo una de los números que es la observación 76 que no lo logró hacer bien, en este caso, pero ahora tengo las predicciones. Veamos la tabla. Bueno, la accuracy ahora mejoró, 0.77, no es la estupenda, pero mejoró notoriamente. Y el límite inferior ya está por encima del estadístico, digamos, del error estadístico que es 0.5. Es decir, en el más malo de los casos igual puedo decir algo, pero, y aquí veo la tabla ahora que me doy cuenta nuevamente que no se equivoca haciendo predicción a los precios bajos, no se equivoca casi nada haciendo los precios altos, pero en los precios medios, de alguna manera, no sabe todavía 100% distinguir en general. Mejoró notoriamente, porque uno se puede fijar acá la sensibilidad de los precios medios, ahora es 0.67, antes era 0.4, es decir, está por encima de la estadística, del chance o de la aleatoriedad, y por lo tanto tengo un clasificador que ahora sí me puede aportar algo en cuanto llegue a una casa nueva, ya yo puedo saber qué tipo de etiqueta le puedo dar. No sé si me van entendiendo, si ahora, repito, yo puedo estar contento con este clasificador. Bueno, medianamente sí, digamos, puedo decir ya, este es un clasificador mucho mejor, tiene una sensibilidad bastante alta para justamente, valga la redundancia, predecir la clase alta de casas. Tiene para los precios bajos y una razonable, digamos, sensibilidad para detectar los valores medios. ¿Ok? Entonces, ahora lo que nos queda es, básicamente, bueno, aquí yo les puse las preguntas, ¿qué posibles preguntas les puedo hacer yo en un certamen o un examen en este caso? Bueno, básicamente tengo estas son las preguntas, que es hablar de la sensibilidad, si mi modelo es bueno, es malo, la probabilidad posterior y también determinar a partir de esto. O sea, tengo ese tipo de problemas, verifíquenlo, qué tipo de preguntas les puedo hacer yo cuando le haga el certamen. Ese tipo de cosas que uno podría hacer. Ahora, ya que tengo este modelo con 3 etiquetas, ¿qué tal si busco otro de los que yo conozco que pueda funcionar, a ver si esto mejora con algún modelo distinto de los que hemos estudiado?
Entonces, lo que hice fue usar ahora entonces un modelo Support Vector Machine, que es el siguiente modelo que le puedo usar con distintas etiquetas, no necesariamente binario. El otro modelo que yo conocía es un modelo de regresión logística, pero regresión logística, como les decía, no lo podría emplear porque sirve para una clasificación binaria. Esta es una clasificación de 3 etiquetas, por lo tanto puedo ocupar modelo, o sea, me sirve el Support Vector Machine. Y lo primero que voy a hacer es tratar de hacer el Support Vector Machine con la etiqueta, con un kernel lineal, para ver si efectivamente me separa las clases adecuadamente. ¿Ok? Entonces voy a entrar ahora en Support Vector Machine. Repito, mi primer clasificador funcionó relativamente bien. En el caso de 3 etiquetas, muy mal en el caso de 4 etiquetas. Y ahora quiero saber si puedo mejorar ese desempeño. Es decir, ¿en qué sentido lo puedo mejorar? En que las etiquetas de los precios medios, quiero saber si efectivamente yo soy capaz de distinguir mejor usando otro clasificador. Y con ese me quedaría, en principio. Sí que funciona. Entonces voy a Support Vector Machine y usando kernel lineal, voy a correrlo. Y un segundo, no funciona hasta que no cargue la librería. Tengo que cargar la librería que tiene el comando svm. Voy a llamar los datas train, lo voy a llamar simplemente train. Los datas test que estaba usando arriba, los voy a llamar test. ¿Y solamente para qué? Para no cambiar todos los comandos que ya tengo de otro lugar. Lo que hice fue copiar los comandos que tenía y adaptarlos en principio, que es lo que espero que hagan. Ustedes tienen que saber más o menos, no tienen que programar desde cero las cosas, nadie programa de cero. Pero la única manera de empalmar un comando con otro es sabiendo cómo funciona. Entonces lo que hice fue tomar algunos comandos y arreglarlo para que funcione para mí ahora. Entonces con este problema. Entonces aquí voy a correr SVM y voy a hacer las predicciones. Bueno, aquí son los atributos, no necesariamente lo necesito. Los atributos que significa son las probabilidades que se le otorga a cada una de las clases. Voy a ir directamente a ver la accuracy. Bien, mi línea 494 me está diciendo de que le achuntó en el 89% de los casos, lo cual me parece bastante bien, digamos. Si tengo algo del 89%, me dice bien. Y eso me permite ir directamente a la tabla de confusión ahora, a ver qué pasa. Voy a la tabla de confusión. De hecho, la hice así, pero después lo voy a hacer con Confusion Matrix. Pero ya me estoy dando cuenta de una cosa importantísima en general, ¿ok? ¿En qué sentido? En que mejoró la parte de los medios, ¿no? O sea, antes estaba bastante mal en el sentido de que no distinguía los valores medios, pero ahora mejoró bastante. Quizás a lo mejor algún error tú cometes en otros lados, digamos, en los precios bajos y altos, pero arregló los medios, que es lo que estaba buscando, ¿no? ¿Ok? Entonces, hagamos la tabla de confusión ahora y veamos si su sensibilidad aumentó. Si ustedes se fijan, la sensibilidad ahora es de 0,96 comparativamente con lo que tenía antes. Esto es un muchísimo mejor clasificador y tiene un desempeño bastante grande también en las otras, del 86% en el caso bajo, 72% en el caso alto, y la accuracy se va a mover muy estable, entre 0,80 y 94. Quiere decir que ahora tengo un verdadero clasificador bastante bueno. Entonces, este clasificador es el que yo usaría, el que guardaría, el que me quedaría con él para poder después usarlo en la clasificación de las casas, digamos, en particular. Puedo mejorarlo ahora, intentar mejorarlo. A ver si puedo mejorarlo un poco más usando distintos valores de costo, digamos. Y puedo usar un tuner. Lo voy a correr rápidamente. Voy a ver si mejoro mi tabla de confusión, pero me doy cuenta de que sigue teniendo 0,89. No logro mejorarlo usando ningún cambio en el costo. Eso es lo que puedo hacer. La otra forma de mejorarlo, en vez de usarlo un kernel lineal, voy a usar un kernel radial. Por experiencia sé de que si el lineal ya está con alrededor de 0,89% de exactitud, el radial no va a ser mucho más, digamos, ¿ok? El radial va a funcionar muy bien cuando el kernel lineal no funciona bien, digamos. Entonces ya el kernel lineal está funcionando bien, pero igual voy a correrlo porque tengo los comandos listos y lo voy a correr, digamos. Entonces haciendo esta predicción, haciendo la tabla de confusión, tengo nuevamente que mi modelo incluso me desmejoró un poquitito con un kernel en general a 0,83. ¿Y eso por qué?
porque ya el otro, el lineal, ya lo hizo bastante bien. El no lineal ya empieza como a meter un poquito de ruido en el sistema y ya no lo hace tan bien. ¿Okay? Entonces, mi mejor modelo de todos hasta ahora es un modelo que permite distinguir entre 3 etiquetas de casa usando un support vector machine de kernel lineal. Y eso es lo que yo voy a guardar entre mis cosas. Es decir, voy a guardarlo donde está, perdón, aquí voy a guardar. Es decir, usando el modelo que acabo de entrenar, ¿para qué volverlo a hacer? Simplemente voy a tomar el modelo SVM y lo voy a guardar en modelo SVM lineal Boston y listo. Estamos ok con el resuelto. El problema, ya tengo guardado mi modelo. Ahora, con ese modelo yo tengo una casa y ustedes pueden rescatar por favor lo que quería decirles es que el modelo SVM yo lo puedo rescatar ahora. Es decir, ahora no tengo que hacer todo lo que hice anteriormente. Ya el modelo está guardado y por lo tanto yo lo puedo llamar. Es decir, puedo de alguna manera olvidarme de todo lo que hice hasta arriba y empezar mi ejercicio la próxima vez que lo hago a partir de acá. No sé si se entiende. Es decir, lo primero que voy a hacer ahora, imagínense que llego a la clase nuevamente, si seguimos clase, haciendo la clase y yo quiero seguir con el mismo modelo que teníamos antes, parto desde acá y no hago nada de lo que hice arriba. Simplemente voy a leer el modelo que yo tengo guardado, que eso es lo que voy a hacer ahora, y voy a tener una nueva data. Imagínense que tenemos una nueva data con una casa que nos llegó, o 3 casas en particular, estas es 3 casas, y me llegaron 3 casas de esta manera. Estas son las 3 casas, y yo quiero a estas 3 casas que conozco sus características de criminalidad, business, river, etcétera, 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 etcétera. Yo quiero catalogarla en bajo, alto y qué sé yo. Mirando estos datos, ustedes serían capaces de decirme a esta casa qué precio tendría o qué escala tendría, digamos. La pongo como precios altos, precios bajos o precios medios. ¿Qué creen ustedes, chicos? Mirando los datos. Bajo, porque la criminalidad es alta. La criminalidad es alta. Ok, ya. Vamos a ver. En negativa. Sí. No, es negativa. Es negativa. No es, entonces debería ser alto. Debería ser alto. Podrían ser altos, ¿no? Sí, pero también dice que recuerden que la criminalidad es importante, pero no todas las criminalidades son importantes. O sea, me refiero de que, o sea, no es que sea importante. Sí es importante, pero no es la única variable importante, digamos. O sea, hay varios valores también que son importantes. Por ejemplo, hay valores como el número de piezas o el número de rooms promedio, digamos, que tienen las casas, digamos. Entonces, básicamente, estas son las características de una casa o de 3 casas. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi modelo? Bueno, para no tener esta duda, se lo voy a pasar al modelo que ya entrené, básicamente, ¿no? ¿Ok? Pero hay un problema nada más. Observen que las 3 casas tienen river, no, no y no. Y sin embargo, el modelo que yo acabo de construir tiene un problema con las variables factor en el sentido de que tiene cada variable, river, realmente es bifactorial, tiene 2 factores, sí y no. Pero lo que yo estoy introduciéndole ahora es puro no. Entonces, el sistema no sabe por defecto que mi variable river de mis nuevos datos en realidad tiene 2 posibilidades, no o sí. Entonces, para yo garantizar de que funcione bien mi modelo, le voy a ocupar el comando factor indicándole que la columna river en realidad tiene 2 niveles, sí y no, a pesar de que siempre tiene valor no. ¿Se entiende la idea, no? Necesito que las variables factor tengan los mismos niveles que tenían mis variables factors en el ejercicio anterior. Entonces, por lo tanto, o sea, en el entrenamiento del modelo. Y eso es importante. Entonces, corriendo esto, ahora puedo hacer perdón que se me acaba la batería. Ya, listo. Corriendo esto, entonces ahora sí puedo hacer la predicción. Y ahí me dice la predicción de las casas. Entonces, arriba, primero los niveles son estos. Quiere decir que la casa número 1 tiene un precio medio, la 2 tiene un precio alto y la tercera casa tiene un precio medio de acuerdo, o tendría un precio medio de acuerdo a los valores. ¿Qué voy a hacer con estos datos? Se los puedo pasar después al modelo de regresión y es el que me va a dar el valor más o menos predictivo del valor numérico de cuánto vale. Y el clasificador me dice que, sí, esta es una casa media
de valor medio, esta es una casa de valor alto y esta es una casa de valor medio. Entonces me dice que la segunda es de valor alto. Mirando la casa de segunda de valor alto, me doy cuenta de que el número de piezas que está es el más alto, ¿no? El número de piezas en particular no es tan vieja comparativamente con las otras, ¿ok? Tiene una mayor, bueno, en este caso tiene una mayor distancia, tiene quizás no tanto la accesibilidad, tiene mayores impuestos o no tantos impuestos en principio, y esas son como las características más o menos, ¿no? En principio de las cosas. Y una de las cosas que se llama lower status, el lower status de la casa 2, que es alto, lo que pasa es que el lower status es al revés, es un porcentaje de, bueno, los yankees aquí son medio complejos, ellos miden el estatus de las personas que viven alrededor de la casa, en el sentido de que si yo tengo un porcentaje alto de personas de bajo estatus, entonces las casas bajan de precio. Es una cosa que miden ellos en particular. Entonces, lo que me está diciendo acá es que es el que menor porcentaje de lower status tiene. Es decir, la gente no son tan picantes en esa zona, con todo respeto, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, las casas valen más. Es una cosa que tienen los yankees que es insoportable, pero bueno, es el tema. Ok, chicos, en realidad uno puede seguir avanzando, pero nuevamente el objetivo de esto era usar algunas herramientas para poder definir completamente el ejercicio. Es decir, usamos regresión lineal para predecir el precio, usamos análisis de clúster para saber cómo está particionada mi data, a ver si efectivamente se puede particionar en distintas partes. Después usamos una partición aprovechando lo que nos decían los clústeres y usamos clasificadores a ver si éramos capaces de, a partir de la data, llegar data nueva, podíamos colocarlo en nuestras casillas que ya habíamos encontrado. Usamos distintos clasificadores, en particular Naive Bayes y Support Vector Machine, podríamos haber usado otros más. Y finalmente tenemos unos predictores para clasificar básicamente las casas. Y por el camino había que hacer algunas visualizaciones, y las visualizaciones de muchas dimensiones yo las puedo hacer ploteándolas en bajas dimensiones usando análisis de componentes principales. Es decir, en un solo ejercicio utilicé el 80% del curso. Para poder trabajar esto necesitaba calcular un montón de cosas, que es lo que me daba el curso. Entonces, de hecho, eso es lo que hace el curso, te permite resolver problemas usando estas herramientas. Creo que hasta ahora, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar al respecto. De alguna manera esperen algo parecido o algo así en el examen. Ustedes van a tener que integrar múltiples técnicas para resolver el problema que le voy a colocar. Eso es. El fin de semana, entre sábado y domingo, voy a subir el examen y tiene entrega hasta el día, no lo recuerdo, el día 19. Eso es, que es el día final de la entrega de los exámenes. También el fin de semana tendrán las notas, voy a empezar a corregirlo ya, y también tendrán las notas de certamen, y intentaré tener todo listo en mi UDD con todas las notas de los controles y todo puesto. Si alguien tiene algún problema, alguna discusión, algo que quiera, qué sé yo, vía correo nos podemos contactar y si es necesario podemos tener un encuentro Zoom para poder aclarar algunas dudas que les quedan. Ok. ¿Alguna? Gracias, profe. ¿Sí? No, gracias. Gracias. Ok. Bien, chicos, entonces creo que estamos en el borde ya de la hora. O sea, dejémoslo hasta acá entonces. Y esperen entonces el fin de semana el examen y las notas también van a estar el fin de semana. Eso es. Gracias, profe. Gracias. Okay, chao, que esté bien, cuídese. Chao. Vale, profe. Chao. Cuídese, un gusto. Chao, profe, cuídese. Chao.